Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio a esta conferencia por parte de la maestra Yesenia Consuelo de la Rosa Ortiz, la cual nos hablará acerca de este tema importantísimo que es la lengua de señas mexicanas, el cual pues sabemos que es muy interesante y muy importante dentro de las diferentes profesiones hoy en día, y es por eso que el Instituto Universitario Enlace tiene pues esta parte de invitarlos, de invitarlas para poder tomar esta gran conferencia con esta gran ponente y de la misma manera recordar que tenemos alumnos de psicología, derecho, pedagogía y prepa aquí presentes, al igual que todos sus catedráticos y directivos. Y pues adelante, maestra, iniciamos. Bueno, pues me da primero mucho gusto el que me hayan invitado. Este es un tema de verdad muy importante. Qué bueno que le apuesten a la cultura de la inclusión. Y bueno, pues quisiera comentarles mucho sobre este tema. Hay mucho de qué hablar, pero bueno, el tiempo es cortito y quisiera darles como lo más esencial para que ustedes puedan conocer los aspectos importantes sobre esta lengua de señas mexicana. Pues bienvenidos a todos. Voy a tratar de durante la conferencia enseñarles algunas señas, ¿no? Para que también no se vayan sin este acervo. Pero lo que quiero, mi objetivo es que ustedes sepan qué es la lengua de señas mexicana, quién la estructura, cómo se maneja, para que si ustedes en un momento, en un segundo momento, ustedes estén interesados en tomar un curso, un taller, sepan cómo es esta situación de la lengua de señas mexicanas. Entonces, pues muchas gracias al instituto por haberme invitado. Bienvenidos a todos y bueno, vamos a dar inicio. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Dice lengua de señas mexicanas, mis manos que hablan. La lengua de señas mexicanas, como ustedes saben, el medio de comunicación pues son las manos y la utilizan los sordos o la comunidad silente, que más adelantito les voy a platicar sobre esto. Pero aquí me gustaría una participación que me dijera, ¿ustedes creen que es lengua o lenguaje? ¿Cuál de las dos? ¿Lengua o lenguaje? ¿Es lengua? Ujú, es lengua, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre que esta es lengua de señas y no lenguaje de señas? Porque hay personas que le dicen así, es que él habla lenguaje de señas. ¿Por qué la diferencia? Pues como bien lo tenemos entendido, lenguaje es lo que podemos hablar o transmitir por la boca y la lengua es más lo que nosotros queremos transmitir con nuestros movimientos o con todas nuestras expresiones. A lo mejor ellos no pueden hablar con el sonido, pero pueden expresarlo a través de sus movimientos, a través de sus facciones, de sus expresiones. Entonces, siento más que es más dirigido por eso a la lengua, a que si fuera un lenguaje. Yo puedo estarte diciendo una cosa, pero a lo mejor hay personas que no lo perciben si es realmente lo que estoy diciendo, porque yo puedo estar muy seria o puedo estar en otro tipo de situación. Más sin en cambio, he tenido la oportunidad de tratar con personas que hablan lengua de señas Ujú. y ellas sí, sus expresiones, sus facciones a querer comunicarte lo que te están diciendo. Hasta con la cara se están enojando o están contentos o todo eso es como que más. Son muy dados a expresarse con sus facciones o características. Claro que sí, tienes toda la razón y vamos a ir aclarando esos puntos que tú dijiste que son muy importantes, vamos a ir aclarándolos poco a poquito. Vamos a ver la diferencia entre lengua y lenguaje, porque este se llama lengua de señas mexicana. Y señas, así como que señas, ¿no? Vamos también a definir qué señas. Mexicana, o sea, ¿qué hay más o cómo? ¿Sordos o sordomudos? Si tú lo acabas de decir, muy importante. ¿Sordo o sordomudos? ¿Cuál es el concepto, la definición correcta para ellos? Amigo, ¿me ayudas, por favor? Mire, el lenguaje es algo que todos tenemos, todos, absolutamente todos. Es una facultad humana e innata. Son características biológicas que nos permiten generar un canal de comunicación. Para transmitir información de manera estructurada se utiliza la lengua. Entonces, o sea, todos tenemos lenguaje, todos, pero utilizamos una lengua diferente para comunicarnos. Entonces, la lengua ya es esa estructura específica que nosotros utilizamos.
Entonces, la lengua está utilizada por una comunidad, o sea, en este caso la comunidad silente, eh, que utiliza la lengua de señas. Nosotros utilizamos el español, ¿no? Entonces somos una comunidad que utiliza el español, es una lengua también específica que le da forma y estructura. O sea, quiere decir que la lengua de señas, al igual que el español, que el inglés, que el francés, también tiene una forma y una estructura formal específica. ¿Quién se la da? La comunidad silente. Tiene características propias y genera una identidad propia. Por eso es que cuando un sordo encuentra a otro sordo, ellos se pueden comunicar perfectamente, aún y las señas sean diversas o diferentes, porque también según los regionalismos, o sea, un sordo de Jalisco tal vez tenga algunas señas diferentes que un sordo de Hidalgo. Pero aún así se entienden porque tienen una identidad propia. Por eso es que la comunidad silente son una comunidad muy fuerte, son una comunidad que se identifican muchísimo, porque ellos son los que estructuraron su lengua. Nosotros no. Nosotros no se las estructuramos y les dijimos, ahí está su lengua, ¿no? Ahora utilícenla. No, 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 este es un concepto equivocado. El español no estructuró, el oyente no estructuró la lengua de los sordos. Ellos como comunidad estructuraron su propia lengua. Entonces, eso es lo que tenemos que tener primero bien claro. Ahora, amigo, ¿le puedes bajar a la que sigue, por favor, profe? Miren, señas. ¿Qué son las señas? Señas. Las señas son códigos establecidos para designar conceptos u objetos. Ellos la utilizan para poder explicar o descifrar lo que están queriendo decir o para describir un objeto, etcétera. Son señas. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son. O sea, el lenguaje de señas mexicanas está completo de código. Ahora, como yo les decía, ¿no? ¿Por qué mexicana? Ah, pues porque hay una lengua de señas mexicana, una lengua de señas americana, una lengua de señas francesa. O sea, en cada país hay códigos establecidos, como aquí, pero pues depende el país donde se esté señando, ¿no? Entonces, por eso, esta es la lengua de señas mexicana. Y, por ejemplo, a veces que en las películas americanas llegan a aparecer algunos sordos o algún diálogo en lengua de señas y de pronto dicen, oye, ¿le entendiste? Oye, ¿qué dice ahí? Pudieran parecerse en algunas situaciones, algunas señas parecerse, pero son distintas porque en ese caso, pues son americanas, ¿verdad? Si no veo una película francesa con un sordo, pues sería una lengua de señas francesa. Entonces, tienen parecido, pero no todas las señas son iguales. Sordo sí, sordo mudo no. Por favor, este es algo muy, muy, muy importante porque la mayoría de la gente, de los oyentes, tendemos a decirles sordomudos. Y eso es algo incorrecto, porque ellos, si ustedes han tenido comunicación con los sordos, ustedes han escuchado que la mayoría emite sonidos guturales. Entonces no son mudos, son sordos. Y algunos que no son sordos profundos pueden emitir hasta palabras, estar oralizados. Entonces, ¿cómo puede pronunciar una palabra o intentar decir hola si no escucha? Entonces, claro que sí pueden, porque ellos se guían por el movimiento de la boca o los sordos no profundos, sí pueden escuchar algunos sonidos en una volumen o en una dimensión distinta, pero sí pueden llegar a percibir el sonido. Entonces, un sordo profundo no percibe el sonido, pero sí te observa y sí puede imitar el movimiento de tu boca. Entonces es incorrecto decirle sordomudo. Es persona sorda, así es la señal, sordos. ¿Sale? Y tampoco cuando le dices es que es sordo, no sientes que lo estás ofendiendo. Finalmente ellos son de la comunidad silente. Entonces, si cuando tú les dices tú sordo, te dice sí, yo sordo. ¿Tú igual? Porque le estás hablando en su lengua. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, ¿sale? Ayúdenme a corregir cuando escuchen que les digan, es que vi un sordomudo. No, no es sordomudo, es sordo. La palabra sordomudo es un término bastante ofensivo para ellos, no lo digan, porque las personas sordas, como les decía, también pueden hablar, ¿no? Es solo el desarrollo del habla es muy diferente cuando no escuchas.
Por favor, maestro. La lengua de señas. Bueno, quiero hablarles un poquito, esto quiero que sí les quede un poquito claro para que ustedes puedan ver cómo se dialoga con ellos, porque es muy diferente el diálogo que yo establezco con un sordo que con un oyente. Como ya les dije, o sea, yo no puedo hablar en español cuando estoy hablando con un sordo. Tiene una estructura específica su lengua, entonces hay mucha gente que lo que hace es que el español lo hace, les habla en español signado, se llama. Y eso no es correcto porque el sordo no te entiende. Hay muchas cosas de la lengua de señas mexicanas que no incluyen lo que incluye el español. Por ejemplo, el sordo no entiende conectores con, en, los, no te entienden. Te voy a decir, no te entiendo. O se confunden, es difícil entenderte. Porque no usan conectores. Entonces, cuando, por ejemplo, he visto que de pronto traducen alguna canción, por ejemplo, en español la traducen tal cual en lengua de señas. Entonces, así no es la lengua de señas, no es decir palabra por palabra en español y la traduzco enseña. Eso es incorrecto, está mal, porque el sordo, o sea, ¿para quién estás traduciendo esto? ¿A quién le estás hablando? ¿A los oyentes o a los sordos? La lengua de señas mexicana es para los sordos y es para comunicarnos nosotros con la comunidad. Entonces, yo no puedo hacer la traducción en español tal cual a la lengua de señas mexicana. No, la lengua de señas tiene su estructura específica. Entonces, si yo quiero establecer un diálogo con la comunidad, yo tengo que entender aquí cómo ellos se estructuran. Entonces, miren, por ejemplo, la lengua de señas mexicana es una modalidad de lenguaje humano que no utiliza la voz. Esto es algo muy importante, porque cuando yo estoy señando, yo estoy hablando con un sordo, yo no puedo estar señando y estarle hablando en español. Eso no se puede, porque el sordo se confunde, aparte, pues no me escucha. Entonces, cuando yo seño, es señar sin español. Lengua establecida por las personas sordas, como yo les decía, ¿quién la establece? La comunidad silente, como respuesta a la necesidad de comunicarse. Silente, ¿por qué? Por el de silencio. Entonces son personas sordas y su comunidad es comunidad silente o comunidad de sordos. Permite el acceso directo a todas las funciones lingüísticas, el conocimiento, o sea, quiere decir que ellos pueden hablar, pero todo lo pueden hablar. Del conocimiento posee diálogos y variaciones individuales. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, si se encuentra un sordo de Hidalgo con un sordo de Jalisco, aunque establezcan comunicación y se identifiquen con la lengua, pero pueden tener tecnicismos o variaciones individuales que de pronto son diferentes, pero al mismo tiempo ellos se entienden. Comparten señas universales lingüísticas con otras lenguas orales, por ejemplo, con el español. Hay muchas palabras que nosotros ponemos en español que la lengua de señas la tuvo que incluir en su lengua, pero que son propias del español o del inglés. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp es totalmente en inglés o WhatsApp. Es una palabra en inglés. Sin embargo, la lengua, la comunidad silente la adoptó y le puso su propia seña, ¿no? WhatsApp, WhatsApp o WhatsApp. Entonces, pero esa es una palabra en inglés, claro, pues ellos lo tuvieron que adoptar. ¿Por qué? Porque la utilizan como el Facebook, como el Oxxo, no sé, muchas palabras que son en inglés o en español o esto, las apropiaron a la lengua de señas mexicana, les pusieron su propia seña. Pero poseen su propio vocabulario, es lo que les estoy diciendo. Hay un vocabulario específico para la lengua de señas mexicanas. Y sistema de reglas mortosintácticas, semánticas y pragmáticas. ¿Qué quiere decir esto? Así como nosotros tenemos una estructura del español, ellos también. Así en pocas palabras, ¿vale? Vamos a bajarle, por favor, maestro. Ok, ahora, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, vayan anotando si gustan sus dudas y al final vamos a resolverlas. ¿Les parece? Ok. La lengua de señas. Dice, puede confundirse con la mímica o con otros códigos como el código Morse. Por ejemplo, ustedes han visto que los sordos
si han tenido oportunidad de acercarse a la comunidad silente a algún sordo, ustedes ven cómo hablan ellos y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y como decía su compañera al principio, ¿no? Es que utilizan todo, la cara, las manos, sí, exactamente. Pudiera parecer que son mímicas porque la lengua de señas mexicana para nosotros los oyentes es utilizar mucha mímica, pero no lo confundamos. La mímica es algo no formal, es algo que a lo mejor si yo voy a un teatro y me ponen una obra en mímica, en pantomima, mímica, lo puedo entender perfectamente, pero no puedo con un sordo llegar a solamente mímica para que él me entienda, porque sería como algo exagerado para ellos, no es algo formal. ¿Mm? ¿Me sirve? Sí, me sirve bastante. Yo como oyente, si quiero hablar lengua de señas, le tengo que entrar a los gestos, a describir con el rostro y con las manos lo que yo quiero decir. Entonces, claro que sí utiliza pues algo, y digamos, igualitario a la mímica, pero no la confundamos, no es decir, es que si yo soy muy buen mimo o tengo mucha expresión gestual o eso, ya voy a hablar lengua de señas. No, no nos equivoquemos. Sí la utilizo, pero hay que hacerlo de manera formal. Utiliza una configuración gesto-viso-espacial. Gesto, utilizo los gestos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con un sordo platicando y le digo, es que yo me enojé y le tengo que expresar enojo, se lo tengo que expresar con mi cara. Porque si yo le digo, es que yo me enojé, pues el sordo va a decir, ¿cómo? ¿Estás enojada? ¿Estás contenta? No te entiendo. Entonces es muy importante que yo le pueda, lo que le estoy diciendo, se lo estoy expresando con mi gesto. Y cuando le digo, es que no te entendí, perdón, no te entiendo. O yo, difícil entender. Entonces el sordo me lee el gesto que yo le estoy haciendo. Cuando yo no pongo el gesto igual a la seña que yo estoy queriendo decir, el sordo se confunde, no te entiendo. Visual, ¿por qué? Porque cuando tú describes algo y cuando tú se los quieres dar a entender, ellos son muy visuales. Ese es algo que yo admiro en los sordos totalmente. Son detallistas, pero te pueden decir lo que traías, es más, hasta te pueden decir, oye, tú estás mal peinada. Te dicen, tú mal peinada, mal, ¿sí? O sea, se fijan en todo, de verdad, y eso es algo que yo admiro, su capacidad visual. Entonces, cuando tú quieres dialogar con ellos, tienes que describirles, pero perfectamente, el contexto que les quieres decir. Y entonces, si les dices, es que allá en el parque hay a pajarito, muchos. Y entonces ellos aquí en la mente empiezan a estructurar lo que tú les estás diciendo. ¿De qué tamaño es el parque? Pajaritos, ¿cuántos? Color, te faltó decir el color, o sea, es muy visual. Entonces, cuando tú quieres decirle algo, o por ejemplo le dices, es que vino una mamá a la escuela y, y ellos dicen, mamá, ¿de cómo? Te dicen, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Entonces, era una mujer alta, gorda o delgadita, ¿no? Y te empiezan a decir, ¿qué color? Pues blanca o café, ¿sí me entienden? Ellos sí son muy visuales en ese aspecto para que ellos te puedan entender. Y más cuando tú quieres darles detalles muy específicos para que te entiendan, tú tienes que visualizar aquí lo que les vas a decir para transmitirles aquí. Y ellos igual, ¿eh? Ellos igual, te pueden decir, traía 4 botones en la blusa, entonces, yo eso nunca lo vi, pero ellos sí te lo describen perfectamente, por eso es gesto, visual y espacial. ¿Por qué espacial? Ellos utilizan un cuadro para poder dialogar. Entonces, si tú quieres dialogar, tienes que utilizar ese mismo margen. Es un cuadro que ellos utilizan. No te puedes pasar de aquí para poder hablar con ellos. No puedes enseñar abajo, por ejemplo. O sea, estar aquí enseñando, eso es incorrecto. Tienes que enseñar en este margen, en este margen. Entonces, si tú les vas a decir parque, como les decía hace rato, ¿no? Parque, y le estás diciendo que había un parque grande, no te puedes salir de esta dimensión. Entonces, utiliza árbol, esta es la señal de árbol, y entonces tú les quieres describir que ahí había muchos árboles. Entonces, en ese margen
tú tienes que decir, volar, 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 pero no saliste, porque si yo me voy hasta acá, pues ya es otro contexto que le estoy describiendo al sordo, o ya le estoy enseñando diferente. Y entonces el sordo dice, no te entiendo, o sea, ¿cómo? ¿Dónde estás? ¿Estás en un parque o ya te fuiste a dónde? ¿O qué es esto, no? ¿Sí me entienden? ¿O es el aire que se lo llevó? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es espacial, porque seño aquí y seño acá y seño aquí, ¿sí? Entonces, sí tienen como un espacio específico para señas. Utiliza una configuración gestoespacial, es lo que yo les decía, ¿no? Es utilizar la cara, el espacio, inclusive corporalmente. O sea, yo no puedo estar, digamos, de espalda, por ejemplo, de espalda y señándole, no me va a entender. O sea, tengo que tener el respeto para poderle señalar de frente, para que él me entienda. Y, por ejemplo, miren, si yo le estoy explicando al sordo que me encontré a 4 personas y que esas 4 personas platicaron o que se pelearon. Entonces, en este espacio que les estoy mencionando, yo tengo que poner a las 4 personas, porque en español, pues tú sí me puedes entender que si te digo, oye, ¿qué crees que encontré a 4 personas que se estaban peleando en la esquina y tú me estás escuchando y estás pensando en 4 personas, aunque no las estoy describiendo, pero tú estás poniendo aquí en tu mente 4 personas. Y no necesito decirte, pues mira, era una morena, era una alta. No hay necesidad, pero para el sordo sí, porque si no, no te va a entender quién se estaba peleando. Entonces, en este espacio, yo le digo, son 4 personas que se estaban peleando entre ellas, entre los 4. Y entonces, se salió, ¿sí me entiende? O sea, en este espacio yo le tengo que describir y luego vinieron los dos, y platicaron. Entonces, en esta configuración, yo tengo que ponerle a las 4 personas y lo que estaban haciendo esas 4 personas en ese momento. Utiliza en cada letra un código o una estructura manual. Y ahorita les voy a hablar un poquito del alfabeto dactilológico y por qué se llama dactilológico. Es flexible y creativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos la van cambiando, la van estructurando de manera diferente en los tiempos diferentes. Por ejemplo, antes para señalar o para definir una mujer, por ejemplo, decían persona, mujer. Y entonces la señal era así como mujer para abajo, para distinguirla de hombre, mujer. Luego ellos la cambiaron y le pusieron a la mujer aquí. Todo tiene un porqué de la seña. Todo tiene un porqué de la seña. Entonces, por ejemplo, mujer hace la distinción. Por ejemplo, persona, mujer. ¿Por qué aquí? Porque te están diciendo la mujer, el rostro de la mujer bonita. Entonces, mujer. Por eso le quitaron cuando decían mujer aquí, porque era como discriminatorio, como de abajo la mujer, ¿no? Entonces cambiaron la seña de mujer. Entonces, ahora diferente, ahora mujer. Entonces, cuando yo digo una persona, mujer, y dicen, ya, ok, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, es flexible, es creativa, porque a veces ellos ponen una seña y la configuran como ellos en su contexto, vaya, ¿no? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer como oyentes? Acuérdense que nosotros los oyentes no estructuramos la seña de los sordos, ¿eh? No, son ellos. Ellos son nuestros mejores maestros. Si tú de pronto estás dialogando con un sordo y el sordo te saca otra seña, tú dices, caray, esa no es así. En este momento, él es su lengua. Tú tienes que tener un respeto. Si él te dice que es así, así las señas. Entonces, por eso es flexible, es creativa. Tiene una estructura gramatical formalmente definida y ahorita la vamos a ver. ¿Eso me ayudas por abajo, por favor? Miren, este es lo que yo les decía del alfabeto dactilológico. ¿Por qué se llama dactilológico? Porque utilizo los dedos, viene de dedos. Logos, estudio, ¿sale? Entonces, es dedos, de dedos. Este es el alfabeto dactilológico que nosotros, los oyentes, nuestra primera tarea, si tú quieres aprender lengua de señas mexicanas, no lo tenemos que aprender sí o sí, pero tenemos que articular perfectamente la mano.
para poderla señalar. Porque si hay, de pronto, miren, por ejemplo, la H, ¿no? Se me ocurre ahorita la H, la H. La tienes que poner en moneda, porque si tú la pones así, ya estás diciendo otra cosa. Por ejemplo, Hidalgo, Hidalgo es así, Hidalgo. Entonces, debes decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo la H? ¿Me estás diciendo Hidalgo? ¿O no te entiendo qué me estás diciendo, no? Entonces, sí tienes que poder estructurar perfectamente la letra. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros enseñamos a los niños a hablar su lengua, o a señar, perdón, la palabra correcta es señar, a señar su lengua, yo no empiezo con un niño con el alfabeto dactilológico. ¿Recordamos nosotros cómo nos enseñaron a hablar español? Una participación. ¿Cómo nos enseñaron a hablar español? Yo, ¿Por pues el desde, abecedario? ¿no? Ajá, primero como con sonidos básicos, ¿no? Como a, ma, y, o sea, abres la boca, enseñas al bebé cómo se tiene que decir, y, o sea, correctamente, ¿no? Porque no le voy a decir, así, o sea, no, o sea, de la manera correcta, desde chiquitos y pues justamente con el alfabeto y las vocales. Gracias, vale. Exactamente. O sea, yo a un niño oyente le voy a enseñar mm, mm, este, mm, por ejemplo, Leche. No le enseño así. Le digo, esto se llama leche, leche. Ajá. Entonces, a nuestros niños sordos, cuando iniciamos a enseñarles su lengua, les empezamos a enseñar así como ustedes, como el español a nosotros. O sea, esto se llama libreta, ¿no? Y empezamos. Ya le decimos tú libreta, tú, libreta. Lápiz, ¿sale? Entonces, le voy enseñando. Acuérdense que en español, 0, ¿sale? Y entonces le digo que esto se llama lápiz, que esto se llama libreta, que esto se llama goma, ajá. Y así él va adquiriendo las palabras en su lengua. Pero no empiezo con el alfabeto, o sea, sí se lo tiene que saber, porque de ahí, en la lengua de señas mexicana utiliza, en su mayoría de señas, empiezan con la primera letra, con la primera letra. Entonces, el sordo tiene que saberse el alfabeto, claro que sí, como nosotros, pero no puedo enseñar al sordo a adquirir su lengua primero con el alfabeto, o sea, como diciendo, apréndete el alfabeto y luego hablamos. No, 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 es algo natural en ellos. Entonces, para nosotros los oyentes, sí, tarea fundamental, aprenderte el alfabeto dactilológico, porque si no, no vas a, la mayoría de las señas empieza por ahí. Entonces, papá empieza con la P, aquí P de papá. Si se fijan ahí en la pantalla, la configuración de P, ¿ya la vieron? Y es aquí papá. ¿Por qué en la boca? Les digo que todo tiene una razón de ser. ¿Por qué en la boca papá? ¿Por qué se les ocurre que en la boca papá? Porque prácticamente es el que genera el sustento para seguir adelante. Exactamente. Papá aquí, ¿por qué se queda de comer? Bueno, no, entre paréntesis, papá, aquí, papá, de comer. Mamá, la M, aquí, mamá. ¿Por qué mamá de aquí? Igual en la boca, pero en una configuración diferente. Porque mamá da de mamar. Viene aquí, de que mamá alimenta también, pero de manera diferente. Entonces, mamá, papá. Entonces, muchas de las configuraciones, o en su mayoría, por ejemplo, manzana con la M es así. Manzana es aquí, manzana. ¿Por qué aquí? Lo asocian como con los cachetes, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la forma de la manzana es así como esto de aquí. Exactamente, porque aquí masticamos la manzana, ¿no? Y aparte es así como redondita, entonces manzana. Entonces todo empieza con la M, manzana. Y la mayoría empieza con eso. Por ejemplo, oso, oso.
La configuración de la O, allá tienen la pantalla, aquí. ¿Cómo es oso? Acá. ¿Por qué pongo la O en mi nariz? Oso. ¿Por qué la nariz? Porque igual el oso tiene esta parte de aquí más pronunciada. Entonces, como Exactamente. que sale para Perfecto, enseñar eso. Mariana. Ujú. Entonces, acuérdense que ellos son detallistas y visuales a más no poder. Entonces, ellos, para poder enseñar, chicos, ellos utilizan mucho la visual. Por ejemplo, cuando tú estás ya en la comunidad silente y estás interactuando con los sordos, ellos te ponen tu propia seña. Porque para hablar, por ejemplo, si yo le hablo a Luis, por ejemplo, al profe Luis, yo no puedo decirle, oye, Luis, pues me voy a tardar. En español diría yo, oh, oye, Lusi es IS. Pues, ¿qué? Yo le digo, oye, Luis, ven. Entonces, los sordos también para hablarme o para conocerse entre ellos, no se deletrean. Ahorita les voy a explicar cuándo utilizan el deletreo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando ellos te aceptan en la comunidad silente, porque es muy difícil que ellos te acepten, no tan fácil, o sea, que llegas y te encuentras un sordo y ya le dices, pues ya me aceptaste. Tiene que tenerte mucha confianza y saber que tú también manejas su lengua. Entonces, cuando ellos ya te aceptan y todo, te ponen tu seña, te bautizan. Y entonces ya te pone tu propia seña particular de acuerdo a tus características. Por ejemplo, mi seña es esta, Yesenia. Y entonces ya cuando dicen, la maestra Yesenia, que no es igual a otra, ¿verdad? Porque esa es mi seña particular. Entonces, cuando yo me presento con ellos, ya les digo mi nombre, Yesenia, mi seña, Yesenia. Ajá. Entonces, ok, ahorita contestamos sus dudas, permítame tantito. Anótelas y al final vamos a dar un espacio, ¿te parece? Entonces, la mayoría de las palabras la mayoría de las señas inician con la primera letra. Entonces, por eso, para nosotros, los oyentes, tarea 1 es aprendernos el alfabeto dactilológico. ¿Cuándo utilizan los sordos el deletreo? Que es lo que yo les decía, el deletreo, cuando ellos quieren hacerte entender algo que es difícil o que no existe una seña para tal. Por ejemplo, si yo les digo anafre, no hay seña para anafre. Entonces, si él me está explicando que trajo el anafre, él me va a deletrear, o yo le estoy diciendo, me traje el anafre. Puedo hacerle la seña anafre. Y eso también para deletrear hay esa forma correcta, porque yo no le puedo decir al sordo, ¿no? Estar como en esa repetición. Es como si yo le dijera, fre. O sea, en español, si yo te digo así, vas a decir, ¿qué es? No me hables así. Los sordos igual. Y a veces que tendemos a hacerle esto, así como diciendo, ¿me estás escuchando? ¿Me estás viendo? ¿Me estás observando? No es correcto. Para también enseñar y para deletrear, tengo que utilizar de la izquierda a la derecha en este margen que yo les platico. No me puedo mover. Entonces, para ponerle al sordo, le tengo que poner visualmente la palabra aquí para que él me pueda entender. Entonces, voy a na, fre. Y él va estructurando la palabra, ¿sale? Y después puedo ponerle, ahorita voy a hablar de los clasificadores que venían arriba, que es muy importante. Por ejemplo, no hay una seña para anafre. Yo no conozco una seña para anafre. Entonces, lo que hago es que se lo clasifico. ¿Qué es clasificárselo? Ponérselo con mis manos, lo que le estoy diciendo. Porque para estufa sí hay seña. La seña de estufa es esta. Pero para anafre, yo no me sé la seña de anafre. Entonces, yo le pongo al sordo y le digo,
¿sale? A manera que él me entienda lo que es. Y entonces primero le deletreo y luego le digo que allí, así, y que sale lumbre, ¿no? Entonces, él ya me puede entender lo que le estoy diciendo, o entre ellos. Entonces, cuando se utiliza el deletreo, cuando ellos quieren especificar algo que no, que es difícil y que no tiene una seña. O cuando sí tiene una seña, pero ellos quieren como que tú o el otro sordo entiendan perfectamente lo que les están diciendo, estructurar la palabra visual. Maestra, ¿me ayudas para abajo, por favor? Ahí. Ok. Hay otra cosa muy importante. Por ejemplo, hay sordos que desafortunadamente no adquirieron la lengua de señas formal. ¿A qué me llamo con formal? Que no tuvieron una enseñanza o un aprendizaje correcto. Y entonces ellos tienen partecitas de la lengua de señas formal, pero muchas, en su mayoría, lengua de señas casera. Casera. ¿Qué es casera? Que son que ellos encontraron una forma de comunicarse que no es formal, pero que se comunican. Miren, por ejemplo, hace como un mes, tuve la fortuna y el honor de poder ayudar a una chica que se encontraba en el Ministerio Público por violencia familiar. Ya había un conjunto de personas oyentes intentando entenderle. Desde el Ministerio Público, la secretaria, el médico, muchas gentes a su alrededor, y ninguna le entendía, nadie le entendía. Me hicieron el honor de llamarme para que pudiera auxiliarla, porque, bueno, había sufrido violencia familiar, pero no sabía cómo explicarles, ¿no? Y al médico tampoco sabía cómo decirle dónde le habían pegado, los golpes que tenía, o sea, no sabían. Y sí, de verdad entraron en pánico nuestras autoridades porque, pues, decían, ¿cómo le entendemos? O ¿cómo vamos a levantar un acta si nadie le entiende? Entonces, cuando llego y veo a esta chica sorda, me empiezo a comunicar con ella, ¿no? Desde el respeto de saludarla, hola, ¿cómo estás? Me presento, soy Yesenia, vengo a ayudarte. Entonces, ella al principio se me quedó viendo, me dice, no te entiendo. Entonces le digo, ok, tu nombre, este es nombre. Y ella me empieza a decir su nombre y me empieza a platicar, porque los sordos eso es algo que yo he visto en la comunidad silente, que cuando tú te encuentras un sordo y el sordo identifica que tú te sabes la lengua de señas, no, hombre, se sueltan a hablar y hablan y te dicen, y es un gusto en su rostro de que les puedes entender, pero es una emoción que no se las puedo describir. Y entonces empieza a hablar esta chica, me empieza a decir, y me di cuenta que en su mayoría ella tenía el 80% de lengua casera y el 20% de lengua formal, porque estaba yendo a una iglesia, entonces en la iglesia le estaban enseñando la lengua formal, pero el 80% que ella manejaba era casera. Entonces, y ya después yo le pregunté si no había aprendido la lengua de señas y ella me dijo que pues no, porque en la escuela nada más había ido a primero y pues ahí no se la habían enseñado. Entonces, ahí tuve que a ajustarme a lo que ella me estaba diciendo, no a decirle yo, pues si no, no, así no se dice así. No, ahí tenía que tener un respeto, porque aunque fuera entre casera y formal, el respeto era para ella. Donde ella me hablara, yo tenía que entender. Y ya después yo le decía, ¿cómo? Explicado. Y ya le decía, es que aquí no te entiendo. ¿Es así? Y ya me decía, que sí, sí. Entonces era ajustarme yo a ella, no ella a mí. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que cuando me encuentro un sordo, el respeto es para él. Donde él me estructura y yo también. Entonces, miren, en la estructura gramatical de la lengua de señas mexicanas, por ejemplo, en una oración en español, mi mamá se enoja mucho, así sencillita la frase. Nosotros ya lo hacemos hasta innato, ¿no? Porque así nos enseñaron a hablar. O sea, si yo digo, mi mamá se enoja mucho, no estoy pensando, meto el sujeto, luego meto el verbo y luego el atributo. Ya sé cómo decir, mi mamá se enojó mucho. No, ya lo hago innato, pero sí tiene una estructura, estarán de acuerdo. Entonces, pongo sujeto, verbo y atributo. En inglés, el inglés también tiene una estructura y entonces en inglés es my mom gets very angry.
Entonces mi mamá hace obtener mucho enojo. ¿Vieron cómo cambió la estructura? Así como es diferente la estructura del español que la del inglés, también en la lengua de señas mexicana la estructura es totalmente diferente. Entonces, por eso yo les decía que no puedo hacer del español justo las palabras del español con el sordo, porque el sordo tiene una estructura aquí mental diferente a la de nosotros. Entonces, si yo le digo a él, mi mamá se enoja mucho, él puede entenderme o puede no entender lo que estoy diciendo, porque le puse, por ejemplo, mi, sale al principio, entonces como que dicen mi, no te entiendo, no te entiendo. Ellos son muy básicos en sus estructuras, entonces con ellos es solo sujeto y atributo. Mamá enoja mucho. Y eso es enojada, enojada. Por ejemplo, ellos enojar, enojarse, ese es español. Ellos no, mamá enojada, mucho, mucho, y te pone, y le tienes que gesticular que la mamá se enojó, pero que se enojó mucho, no nada más que se enojó mucho, ¿sí me entiendes? Entonces es una estructura diferente, por eso es que cuando tú vayas a dialogar con un sordo, no le dialogues en español, le tienes que dialogar en la lengua de señas mexicanas. ¿Cómo me voy a aprender esa estructura? Con un curso, con un taller, entendiendo que no le puedo enseñar como si fuera español, porque no me va a entender muchas de las cosas. Tengo que pensar, en ese momento que estoy dialogando con él, tengo que pensar como piensa la comunidad silente. La que sigue, por favor, amigo. Ah, miren, aquí están los clasificadores. Lo que yo les decía, no son señas convencionales, sino configuraciones que ayudan a describir alguna situación o característica. Clasificadores se utilizan en su mayoría cuando no existe una seña para un concepto o un objeto. Cuando el sordo no tiene la lengua de señas mexicanas establecida y utiliza la seña casera. Entonces, por ejemplo, si digo, es que me golpeó aquí me golpeó muchas veces, ¿no? Muchas veces y me dejó aquí morado, un moretón morado. Pero si yo no tengo la seña, la lengua de señas formal, digamos que utilizo caseras, ahí es donde entran los clasificadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir, no, pues me golpeó aquí muchas veces, entonces es un clasificador que hacerle muchas veces. No estoy utilizando la señal formal, pero sí me está entendiendo que fueron, no una, dos, tres, cuatro, muchas, ¿no? Así, muchas, ¿no? Y que me acá, grande, aquí me dolía, ¿sí me entienden? Y todo eso es clasificador. Aquí, morado, mucho, ¿sí me entienden? Entonces, ahí es donde yo puedo utilizar clasificadores que en la lengua de señas mexicana utilizan mucho el clasificador, mucho. La que sigue, amigo, por favor. ¿Quieres aprender lengua de señas mexicanas? Ahí les va. Primero, entender para qué lo van a utilizar. Denme 2 participaciones de los que les gustaría aprender la lengua de señas mexicana. ¿Para qué les gustaría utilizarla? 2 participaciones. Creo que no te estaba poniéndome a analizar porque creo que no hay muchos psicólogos que tengan esa habilidad, por decirlo de alguna forma. Y pues también las personas sordas también pasan por pues vaya, son seres humanos que también tienen problemas psicológicos o necesitan ayuda psicológica y no la tienen. Bueno, al menos yo no sí me he relacionado con personas sordas, pero no, nunca he escuchado o conocido de alguien que se dedique a eso. Sería interesante que si tuviéramos en general, no solo nosotros, sino en general, esa apertura a aprender para comunicarnos también con estas personas. Gracias, Avi. Oli, Exactamente. adelante. Sí, adelante. Los escucho y ahorita les comento. Buenos días, yo soy Olivia de la licenciatura de Pedagogía y para mí sería importante porque como usted lo mencionaba, yo tengo, bueno, la experiencia de estar en los juzgados y híjole, y a través de eso se ven muchas injusticias.
no solo llegan personas sordas, sino también personas que no hablan español porque hablan su lengua madre y no hay intérpretes. Entonces, a veces las sentencias se llegan a dar, pues así, no sabe expresar esas cosas y a veces por desconocimiento firman y se hace todo un alboroto porque a veces la sentencia no es favorable a la persona, a la víctima en ese momento. Entonces, para mí sería importante, ya que yo puedo, como usted lo refería hace rato, ser la intérprete entre la persona que llega y la víctima. Muy Gracias. bien, Oli, muchas gracias. Exactamente, miren, yo creo que cuando tú dices, yo quiero aprender lengua de señas mexicanas, es porque te vas a comprometer y es una responsabilidad y un respeto a la lengua. Así como si dices, voy a estudiar inglés, es porque a lo mejor te va a abrir otras puertas o porque te quieres comunicar con algún americano, ¿no? Entonces, aquí también es saber que si vas a aprender es para hacerlo con respeto y para poder ayudar. Y para poder, digo, también es un orgullo personal, ¿no? Es decir, bueno, tengo otra lengua, ¿no? Adquirí otra lengua. Entonces, exactamente, hay muchas cosas donde ya aprendiéndonos la lengua de señas mexicanas podemos ayudar y servir de una manera sorprendente. O sea, yo he tenido la fortuna de, como les dije, no solo de ayudar a esta chica en el Ministerio Público, sino también, por ejemplo, ayudar a una compañera también sorda en el hospital, ¿no? Que de pronto dice, pues es que sí le duele, pero no sabemos cuánto, no sabemos cómo. Entonces ahí es donde puedes entrar. Y también lo que decía, esta es otra compañera, ¿no? El poder entender para qué, o sea, para poderles ayudar, para poder conocerlos, para poder que ellos sepan que también somos parte de ellos, ¿no? Que todos somos parte de algo, pero que estamos con ellos y que no ellos tienen que entrar al español, sino que yo tengo que poner para poderlos entender en su lengua, con respeto. Y aquí hay algo muy importante que tú comentaste, es que me gustaría definir, porque si no se me van a venir encima los intérpretes. Para que tú puedas ser intérprete en la lengua de señas, necesitan una certificación. Esta certificación, desafortunadamente, no existen muchas. Aparte de que es costoso, la certificación como intérprete, sí viene desde la Ciudad de México, y no la dan así como, te certificas, órale, va otro intérprete, otro. Desafortunadamente, lo que tú comentaste, o sea, qué impotencia de que en los hospitales no haya intérprete, qué impotencia que en los ministerios, que en cualquier lado debe de haber un intérprete, así como de pronto ahorita, qué bueno que ya están poniendo el braille en los cajeros, el braille en las estaciones del Tusobús, el braille en muchos, hasta en las medicinas ya viene el braille y un aplauso, y de verdad un aplauso, porque están haciendo esa cultura de la inclusión, pero así debería de pasar con los otros. No hay intérpretes, hay muy pocos intérpretes. Entonces, cuando nosotros vamos, en este caso que tenemos un poco de mayor conocimiento, que hemos estudiado mucho sobre esta lengua de señas mexicanas y podemos ayudar, si lo primero que dejamos claro es, yo no soy intérprete, pero te puedo interpretar, pero te puedo ayudar. Y entonces ellos dicen, ok, sí, gracias, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí es poderlos ayudar, poder darles una alternativa de comunicación, porque es bien importante. Y de verdad, si ustedes vieran la carita, el rostro de los sordos, cuando tú les entiendes, les abres el panorama así. Ahora imagínate cuando de pronto, como dice la maestra, le cae un alumno, ¿cómo le haces? Si no le entiendes, ¿sale? Entonces, sí es porque para entender perfectamente para qué la vas a utilizar. Por ejemplo, yo no puedo, es incorrecto estar hablando la lengua de señas mexicana con otro oyente. O sea, yo oyente con otro oyente, es inadecuado que yo esté hablando con lengua de señas, ¿no? A lo mejor se puede si de pronto, digo, es mal utilizado, pero de pronto lo hacemos y mi compañero está por allá, y yo sé que él sabe la lengua que yo sé. A lo mejor le digo algo para que me entienda hasta allá, pero no es lo correcto. O sea, la utilizo porque la puedo utilizar, pero no es lo correcto, ¿sale? Entonces sí es tener claro para qué la quiero. Aprender la estructura de la LSM para poder establecer un diálogo adecuado, es lo que yo les decía. Si tú no entiendes la estructura que el sordo tiene aquí mental, pues lo que vas a hacer es español signado y eso no es correcto, no es lo mismo. Le estás mezclando tu lengua y eso no es correcto.
tendrías que aprender cuál es la estructura correcta del LSM para que entonces cuando ya tengas al sordo y empieces a dialogar con él y a dialogar con él, tú sepas cómo. Ese es un proceso mágico que vas aprendiendo con la práctica. Cuando tú dices, híjole, le quiero decir que el niño que vino se cayó porque andaba corriendo. Tú lo tienes que poner aquí. Tu frase del español la tienes que poner aquí y empezar a traducir. Cuando tú ya te conoces la estructura de cómo piensa el sordo, cómo estructura el sordo mentalmente, su lengua, entonces tú tienes que hacer la conversión rapidísima, quitarle conectores, ponerle contexto, empezar por el tiempo, cuándo se cayó, en dónde se cayó, y entonces configurarle, pero es como una estructura que tiene que ser rapidísimo. Por eso en las noticias, no sé si se han fijado que en las noticias abajo está el intérprete. Ajá. Entonces, el intérprete no está haciendo lo que están diciendo en español, lo está diciendo en lengua de señas. No. Él está haciendo la traducción así instantánea aquí en las noticias, pero en lengua de señas, no en español. Y eso sí es un proceso muy complicado porque tienes que ser muy rápido, la habilidad tiene que ser muy rápida. Entonces, cuando estás con el sordo dialogando, ellos van al 1000 y están, y tienes que estar entendiéndole, está tu concentración ahí en su seña, pero también al mismo tiempo le tienes que hablar rápido, porque si no, solo te dice, no te entiendo, tú difícil, tú mal, ¿sí? Porque ellos son muy sinceros. Entonces, cuando tú haces una señal incorrecta o cuando no te entienden, te dicen, no te entiendo, tú señal mal, ¿sí? ¿Me entiendes? Y te corrigen, ¿no? Entonces, sí tener aquí claro cómo estructura el sordo para que yo pueda hablar con él. Español signado, no, por favor, no es español signado la lengua de señas mexicana, es muy distinto. Por favor, maestro, hacia abajo. Aprender el alfabeto dactilológico es lo que yo les decía. Es para nosotros los oyentes paso 1, ya que las señas en su mayoría se estructuran con la primera letra, es lo que yo les decía, ¿no? Como manzana, mamá, papá. Hola, por ejemplo, hola. Hola es aquí. Hola. Ahorita me acordé del candidato Maines, pero bueno. Hola. Hola. Hola es aquí con la H. Hola. Y es uno solo, no va a estar hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Ajá. Hola, ¿cómo estás? ¿Mm? Entonces, ¿cómo es con la C? ¿Cómo estás? Con la E. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, con la B. Aquí, bien, bien. Ujú. Bueno, acá, con la B igual, pero en el corazón, porque es bueno. ¿Sí? Entonces, tarea 1 aprendernos el alfabeto, porque si no, no vamos a saber cómo estructurar. Practicar la LSM. ¿Con quién la tengo que practicar? Con los sordos, con la comunidad. Ellos son los mejores maestros. ¿Quieres aprender a dialogar rápido? Con ellos. ¿Quieres ver si tu configuración es correcta? Con ellos. Ellos son los mejores maestros y los mejores evaluadores. Con ellos vas a aprender el ritmo, con ellos vas a empezar. Cuando veas, de verdad es maravilloso cuando tú te das cuenta como oyente, dices, no, ya establecí un diálogo y se me fluyó, o sea, me fui. Cuando vi, estaba yo casi al mismo ritmo que el sordo. Y a veces ellos te corrigen y te dicen, no, tú hasta nos dicen, tú tonto, ¿no? Tú tonto, tú no saber enseñar. Y entonces vas aprendiendo de ellos. Entonces, sí, por ejemplo, de oyente a oyente, sí se puede dar esta capacitación, sí se puede dar un curso, por ejemplo, he dado cursos, talleres sobre la lengua de señas mexicanas y ya después de que, de modo de la estructura, empezamos a ver lo que es el alfabeto, la correcta estructura de la mano, empezamos a ver lo que es ya las categorías de las frutas, de la familia, diálogos pequeños, o sea, sí podemos dar cursos, talleres, sí se puede entre oyentes, pero si tú quieres realmente practicarla, con un sordo, con la comunidad silente. Y bueno, ya después te puedes apoyar en un diccionario de LSM, curso o taller, lo que yo les decía. Pero, por ejemplo, si tú encuentras, porque hay muchos diccionarios, hay uno que se llama Mis manos que hablan,
que es yo creo que el más completo que he visto. Y tú puedes comprarlo, puedes adquirirlo, lo venden en trillas, es hasta comercial. Pero ahí puedes adquirir, pero no, el saber que el diccionario completo no te va a hacer hablar lengua de señas mexicana. O sea, eso es incorrecto. El que tú vayas y te digan, no, pues te voy a enseñar los colores en lengua de señas mexicanas, y entonces tú le vas a poder decir al sordo que tome la libreta roja. Tampoco es dialogar en lengua de señas mexicanas. Es un poquito más complicado que todo eso. Si hay que aprendérnoslo, sí. ¿Sí? Porque cuando yo llegue a dialogar con un sordo, el sordo no me va a estar esperando, saca tu diccionario y ve cómo se dice rojo, espérame tantito, déjame ver cómo se dice rojo. No te va a estar esperando, ¿no? Y se va a reír, así que eso qué. ¿Sí me entiende? Entonces, sí hay que apoyarse de material, sí. De cursos, de talleres, sí. Que los da pues los oyentes. Pero va más allá. Maestro, ¿me ayudas, por favor? ¿Vale la pena aprender el ESM? Sí, sí, creo que sí vale la pena. Por una cultura de la inclusión. Es necesario. Tenemos que entrar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Amo la lengua de señas mexicanas. Es algo que me apasiona, que llevo años estudiando. Y más que estudiándola, porque puedo tener todos los diplomados y los cursos y los talleres y todos los años que he tenido de capacitación. Y cada que llego con un sordo, aprendo algo diferente. Me corrigen algo diferente. Entonces, amo la seña. Ojalá pueda transmitirles esta pasión que tengo sobre la lengua de señas mexicanas para que ustedes también puedan adquirirla. Es una lengua maravillosa. En su estructura, en su funcionalidad, en sus características, es una lengua maravillosa. Y pues les agradezco muchísimo la atención, la invitación, y pues ahora sí me gustaría escucharle sus dudas. Entonces, adelante, maestro, sí. Muy bien, recuerden ir levantando la manita, aquí hay en Zoom un apartado donde pueden ir levantando la manita y de esa manera se les va dando su participación. Y no, al contrario, maestra, en lo que van levantando la manita para la participación, muchas gracias por todo lo que nos está enseñando el día de hoy. Creo que esta parte de lengua de señas es muy interesante, el poder decir, hablarlo en ese momento, creo que es muy, muy padre y pues no muchos lo sabemos, ¿no? Ahorita decía una alumna en la parte de psicología, pero en la parte de ser maestros, de ser docentes, creo que no lo sabemos. Y yo se los decía en algún momento a mis alumnas, no tanto porque no queramos, sino a veces por pereza el querer aprender toda esta parte, ¿no? Y tiene que ser parte también de nuestra formación. Adelante, Mariana. Si me permites, perdón, Marianita, si me permites tantito, una compañera antes no me había mandado un mensajito en los Belén, chats. adelante. Belén, tú me pusiste, yo siempre creí que las señas eran universales. Algunas sí, acuérdate, algunas sí son universales, algunas no, o sea, sí cambian de acuerdo al país donde nos encontremos. Yo tengo una media hermana de 18 que nunca la han llevado a la escuela, no sabe leer ni lenguaje de señas. Sí, esto es importante porque de verdad a veces pensamos que porque tienen alguna discapacidad los tenemos que encerrar y pues no, estamos bien mal, ¿no? ¿Dónde está la cultura de la inclusión? Entonces, yo creo que aquí, miren, aquí hay otra cosa importante que quiero mencionarles rapidísimo. Los sordos aprenden a leer y escribir, ¿sí? Sí, y es feo decirles, pero sí, porque en su mayoría de ellos, el 90% es español. Y qué feo, pero sí es la verdad. Entonces ellos ahí a fuerza se tienen que adaptar al español, porque si no, no nos entienden. Y es feo que yo les esté diciendo esto, porque debería de haber un código específico para ellos, ¿no? Pero sin embargo, los libros no vienen en lengua de señas mexicana, no vienen estructurados en la lengua de señas mexicana. Entonces, por ejemplo, me ha tocado, el profe Luis está de testigo, que me ha tocado hacer el examen, de un examen de español, traducir, estructurarlo para el niño sordo en su lengua, para que él pueda, ya que adquirió la lectura, él pueda hacerlo de manera autónoma, pero en su lengua. Pero no hay libros ya estructurados así. Entonces, sí adquieren la lectoescritura, sí, pero obviamente que no al ritmo de un niño, por así decirlo, ¿no? Normal, o de que sabe el español. Ellos la adquieren con mucho aprendizaje, la adquieren alrededor del, no sé, tercer, cuarto grado, primero la escritura, y la lectura pues es más complicada para ellos, pero sí la logran adquirir. Y en este caso, por ejemplo, Bel, cuando tú me mencionas de tu hermana, pues aquí lo que ella utiliza es mucho la lengua, las señas caseras, lo que yo les comentaba.
¿Qué hay que hacer con ella? Meterla, incluirla a la comunidad zulente, es su comunidad. Aparte de que ella va a conocer amigos, va a poner a hablar, no hay mejor maestro que ellos, para que ella se pueda comunicar. Entonces, sí, sí, es importante que no dejen pasar más tiempo. Ella necesita su comunidad. Ahora sí los escucho. Mariana, Mariana, Oli, por favor. adelante. Sí, por ejemplo, yo quiero preguntarle si alguna vez se ha topado con algún caso de una persona sorda que no tenga una mano, porque sabemos que pues obviamente hay muchas cosas, puede venir desde el nacimiento o por algún accidente. ¿Cómo, ¿Cómo se le puede enseñar a esa persona que le falta una extremidad que es esencial para la lengua de señas, aprender a comunicarse con los demás? Y sí, mi duda era eso, de también cómo aprenden ellos a escribir, porque nosotros aprendemos por lo que escuchamos, pero una persona que no oye, ¿cómo aprende a escribir? O si usted le quiere decir algo así, como bien lo acaba de mencionar, un examen, ¿cómo se lo estructuran? Igual así con las manitas, con los dibujos que nos plasman del abecedario, es la misma estructura para escribirle algo a una persona que no oye, o si utilizan el abecedario como para una persona oyente. Es mi... Ok, sí, Marianita, mira, claro que sí he encontrado sordos que tienen alguna otra discapacidad. En este caso, por ejemplo, lo que tú mencionas, alguna discapacidad motriz, sí, sí hay. Y entonces lo que ellos hacen es utilizar lo que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, si a algún sordo le falta una manita, pues con una mano, utilizan esta mano. Y cuando hay que, por ejemplo, en las señas hay una mano base y otra es la que sirve para señas. Entonces, cuando a ellos les falta la manita base, pues no la tienen, pero sí pueden hacer la seña perfectamente. O utilizan otra extremidad de su cuerpo, como un piecito o el hombro. O sea, se dan, de verdad son mágicos, son maravillosos las personas, ¿no? Porque adquieren el desarrollo en otras habilidades. Por ejemplo, tuve un alumno que era sordociego. Y entonces yo creo que ese ha sido el reto más grande de mi vida. Porque tuve alumnos sordos y pues no hay problema, me veían, aprendíamos. Pero imagínate un alumno que no me veía. Si te estoy diciendo que los sordos son visuales. Y entonces, ¿cómo enseñarle? Fue yo creo que uno de los retos más grandes de mi vida. Porque ahí era todo con sensación, contacto, para poderle enseñar las señas, para decirme mamá o sí o no, sí. Entonces, claro que sí hay sordos con otras discapacidades, se apoyan de lo que tienen y desarrollan otras habilidades. Entonces, tú como oyente o tú como la persona que le estás ayudando, tienes que aprovechar lo que el sordo tiene. Y de ahí, vámonos para adelante. No que no se vean limitados por esa otra discapacidad o esa otra dificultad que padecen, otra condición que tienen. Aquí hay que aprovechar lo que sí tienen. ¿Y qué otra me preguntabas? Ah, de lo de la escritura. Cuando nosotros empezamos a enseñarle a los niños sordos esta parte de la escritura, ¿qué hacemos? Primero su lengua, es lo importante. Entonces, si yo le estoy diciendo manzana, primero tengo que enseñarle que le pongo la manzana, literal, le pongo la manzana. Esta manzana, se enseña manzana. Tú, ahora tú. Y entonces ya me empieza a decir, sí, ahora vamos a escribirla. Y entonces le pongo una pizarra normal y le voy diciendo, manzana se escribe así, en español. En español, manzana se escribe así. Y entonces le pongo las letras en español, manzana, y tú igual en tu libreta. Copia. Entonces el niño ya va, y le voy diciendo, manzana, escríbelo. Pero para señal, tú, manzana no, seña, manzana. Y entonces ahí van, empiezan a escribir y entonces poco a poquito ellos van aprendiendo el español, bueno, lo que es la escritura, con su seña. Y entonces cuando ellos dialogan y me dicen, es que quiero una manzana, es diferente. Cuando la escriben ya me ponen,
Obviamente que van a tener omisiones, sustituciones, eso es natural, porque si tardan en estructurar el español, en entender el español. Pero ya cuando lo adquieren, híjole, los vieran en WhatsApp, miren, son pero finos para escribir en WhatsApp. Entonces, sí lo logran, sí lo logran. Ellos también se comunican en WhatsApp, en el Face. O sea, créanme que sí son personas sorprendentes porque cuando ya lo adquieren, son maravillosos. Obviamente que, por ejemplo, cuando ellos me mandan WhatsApp, lo mandan estructurado diferente. Y entonces, por ejemplo, les voy a contar algo que desafortunadamente ha pasado. Por ejemplo, he tenido papás que están están en grupo, están en WhatsApp, ve que luego tenemos grupos de papás. Y hay una mamá sorda, un papá sordo que está aquí. Entonces, ellos contestan lo que te entendieron en español, lo que te entendieron, que tú escribiste en español, ellos te contestan, pero ellos se estructuran diferente. Entonces, créanme que desafortunadamente ha habido personas que les dicen, es que, oigan, este papá, ¿qué onda? Este papá es un grosero, ¿cómo pone esto? No entienden. Ellos se estructuran diferente. Que cuando contestan en su estructura, no en tu estructura del español. Y a veces ellos pueden ser muy importantes o ponerte, no entender, tú habla bien. ¿Y cómo le está diciendo eso a la maestra, no? ¿Cómo se atreve ese papá a decirle así? Ellos se entienden así. Y no te están ofendiendo, te están estructurando y te están diciendo que tú, por favor, les hables bien. ¿Sí me entiendes? Que les escribas bien. Entonces, sí es difícil. Sí es difícil adquirir la de la escritura. Y sobre todo, que ya cuando ellos la adquieren y te mandan WhatsApp, te escriben una nota, tú tienes que entenderles. Ese es algo también complicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más quería? Adelante, Valeria, por favor. Hola, hola nuevamente. Bueno, esto es como más a lo empático. ¿No ha tenido alguna experiencia usted que nos pueda compartir en la que no ha podido apoyar a un niño o a una persona a la que le esté dando clase usted, en la que sus papás no quieran, o sea, que tome clases? Sí. ¿Y cómo se sintió usted y qué nos recomienda en caso de, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando pedagogía y que quisiéramos poder ayudar lo más que podamos a los pequeños? ¿Qué nos recomienda hacer en esos casos? Sí, vale, qué pregunta tan importante. Fíjate que eso es con lo que convivimos todos los días, creo. Mira, hay dos situaciones y dos contextos bien diferentes. Hay niños sordos que nos llegan, que su lengua materna es la lengua de señas, porque son hijos de padres sordos. Y entonces los papás, porque entre comunidad, así como nosotros, ellos entre comunidad se conocen sordo con sordo, se casan. Desafortunadamente, pues continúa la condición y en algunos casos tienen hijos sordos, en otros no, ¿eh? Entonces llega, el niño sordo nos llega con padres sordos. Y entonces ahí es una maravilla porque no hay ningún problema para la adquisición de su lengua. Ahí lo complicado pues es de enseñarles a leer y escribir en español. Pero de ahí pues no hay ningún problema porque los padres son sordos, nos entendemos bien con ellos, les explicamos, nos ayudan. Perfecto. Es un poco menos complicado la tarea, aunque no deja de ser complicado. Pero cuando nos llega un niño sordo, con padres oyentes, cuando ninguno de la familia es sordo, no sabes el problemón. Porque a veces los padres, yo les digo, bueno, señora, ¿cómo es posible? ¿Cómo se comunica con su hija? ¿Cómo le hace? Porque, pues si mi hija es sorda, le tengo que entrar con pura mímica, con pura seña casera. Entonces ahí es bien difícil porque empiezan, no, es que no le enseñé eso, es que mi hijo no, es que, o de verdad nos han dicho hasta, es que va a aprender a hablar. Eso es algo ilógico. Puedo tener un sordo que puede estar oralizado, pero cuando vamos a describir una situación específica de un acontecimiento que lleva sucesos así, no te entiende, porque necesita como un reforzador, y en este caso sería la lengua de señas, para que él vaya estructurando aquí lo que yo le voy explicando, los hechos que yo le voy explicando.
Entonces puede decir hola o puede emitir alguna palabra en español, pero entenderte, comprender lo que le estás diciendo ya es muy diferente. Entonces, sí es más complicado cuando los papás, te tocas un alumno una mamá que te dice, no, maestra, es que yo no la tengo de señas, no, o yo no la quiero juntar con la comunidad, no, 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 yo así estoy, así sí nos entendemos, sí nos entendemos. ¿Qué es lo que hacemos? Platicar y platicar y platicar con los padres de familia para poderles hacer entender que lo único que están haciendo es limitando a esa persona, limitando a ese niño, a esa niña sorda. La están separando de una comunidad a la que tiene derecho. Y le explicamos esta parte que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ella llegue a un hospital, señora, y usted no esté ahí? ¿Qué va a pasar cuando ella tenga una situación que tenga que explicar? Como decía hace ratito, creo Abby me comentaba, ¿no? Un psicólogo. Todos tenemos derecho a recibir ayuda en la salud mental. ¿Qué va a pasar? ¿También se va a comunicar como pueda? Necesita ayuda, y todo esto, créeme que son pláticas de sensibilización y pláticas con los papás. Inclusive a veces le decimos, denos la oportunidad de llevarlos a que conozcan la comunidad silente. Si estando en la comunidad silente, ustedes ven que no, ok, finalmente ustedes son los papás, ustedes son los responsables y es su decisión. Yo como maestra, mi función es estar ahí y diciéndoles lo que puede pasar, pero la decisión la tienen ustedes, ¿vale? Entonces sí es muy difícil. Y luego cuando le decimos a los papás, pues es que ustedes le tienen que entrar a conocer la lengua porque pues es su derecho de su hijo, de su hija. Y cuando ellos dicen, no, pues no, yo no quiero, es todavía más difícil, muy difícil, pero no imposible. Muy Otra bien. pregunta. Gracias. Abigail, adelante. Gracias. No es tanto como una pregunta, pero sí he tenido amistades que, bueno, en algún momento tuve 2 amistades de personas sordas, pero no me había percatado de que ellos escriben diferente las cosas. Entonces, ahorita que usted lo mencionó, soy consciente pero no era consciente de eso, no era consciente de que son capaces de escribir de forma diferente. Y bueno, en el ejemplo que usted indicaba de que en el grupo de los papás, pues no tienen empatía los papás que no son sordos, pero a veces es porque no entendemos, no sabemos esto. Creo que hace falta más campañas, no tanto para las personas cercanas a los sordos, sino más bien para todos, para que podamos comprender, porque nosotros damos por hecho que todos tenemos que aprender a escribir y redactar correctamente y a escuchar las palabras y a entenderlas. Pero no somos conscientes de este tipo de cosas, porque tal vez yo actualmente no tengo una persona cercana con esta característica diferente. Entonces, no soy totalmente consciente. Creo que nos hace falta más campañas acerca de esto, para que podamos normalizar el hecho de que hay personas que se expresan de forma diferente, tanto en lo escrito como en los WhatsApps, que es ahorita un medio de comunicación. Sí, tienes toda la razón, Avi. Hace falta mucho sobre apostarle a la cultura de la inclusión con la comunidad silente o los sordos. Nos falta mucho conocimiento, mucho. Yo cuando empecé esto hace años, cuando empecé a entrarle a la lengua de señas mexicanas, yo tenía también ese concepto, ¿no? Pues es bien fácil, del español nada más me busco cómo se dice avión y pues ya le pongo avión, ¿no? Y lo traduzco y le hago la seña. Pero ya cuando me topé un diálogo completo, cuando tuve que traducir, dije, caray, no es así, no es igual, ¿no? Y entonces, pues sí, el sordo, yo creo que se me quedaba viendo como diciendo, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Porque no te entendí nada, no, me entendías diferente. Entonces, y la responsabilidad, porque yo tenía alumnos sordos, entonces mi responsabilidad no solo era aprender correctamente, sino que al mismo tiempo les estaba enseñando. Entonces sí, dije, ay, chino, o sea, la responsabilidad que tengo, porque si yo les enseño mal,
ellos están aprendiendo mal. Entonces, sí, sí hace mucha falta pláticas, el que poder entender, porque de pronto hay cursos que yo he visto, mis respetos para todos los que están dando cursos, pero sí hay cursos en los que dicen, bueno, hoy les voy a enseñar las frutas, y empieza, ¿no? Plátano, manzana, naranja, no sé, todo, ¿no? Empiezan, bueno, ya se llevan de tarea para aprenderse las frutas. Y ya no, pues ahí van frutas, familia, transporte, y así se la pasan en un curso básico. Pero nunca les explicaron que para un diálogo no puedes hacer esta estructura. Entonces, cuando quieres dialogar con el sordo, pues sí te dices así como que, pues puede entender, pero como que, ¿qué me estás diciendo? Yo creo que lo primero, antes de poderles enseñar en un curso básico, es que ustedes puedan entender la estructura, para que ustedes no puedan decir, ay, me gusta mucho la manzana, y poder decirle al sordo así, ¿no? Es diferente. Entonces, pero para la estructura sí es muy complicado. Entonces, yo creo que en los cursos o en las capacitaciones o en las conferencias, sí primero tienen que dejarles claro esta parte que les expliqué ahorita, ¿no? Que es diferente la estructura, así como el inglés, así tienes que estructurar diferente la lengua de señas mexicanas. Pero sí estoy de acuerdo contigo, hace mucho falta. Gracias. Y otra Yareli, por favor. perdón. Abigail, perdóname. Sí, gracias. Esta es una pregunta curiosa. ¿Qué pasa con los modismos? ¿Ellos tienen modismos o, por ejemplo, ahorita las frases que tenemos que son whitezican, que son un poquito más gringas? ¿Qué pasa con esto? ¿Ellos tienen modismos, no tienen modismos? Sí, Abby, sí tienen, sí los adquieren. Ahí es cuando te digo que el mejor maestro es el sordo. Porque, por ejemplo, si yo estoy platicando con alguien y de pronto le digo este término, por ejemplo, ¿no? Y les digo, perdón, no me sé la seña, perdón. Y entonces me dice, se dice así, se seña así. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso digo que cuando nosotros en algún modismo no nos sabemos la seña, no hay mejor maestro que explicarle que poder decirle a un sordo, oye, perdón, yo seña desconozco, difícil, ¿cómo? Seña, y él me dice cómo. O a veces que estoy dialogando con los sordos, y de pronto digo, perdón, esa, no te entendí, ¿qué es? Y ya me dice, ay, y ya me la deletrea. Ahí es donde utiliza el deletreo y me dice, ay, así, ok, yo aprender seña nueva. Y me dice, ay, ¿no? Entonces, ellos, ellos son los mejores maestros. Por ejemplo, con los jóvenes sordos, ¿no? Que ahorita sí, la verdad es que ellos nos han avanzado muchísimo porque los jóvenes utilizan modismos y cosas que están en las redes y que a veces dices, caray, esa no me lo sé, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? No lo sé, no lo conozco. Y no conozco a lo mejor el tecnicismo en español, pues a lo mejor en lengua de señas menos, ¿no? Entonces lo que hacemos es acercarnos a ellos para que nos expliquen y hasta dices, ya me aprendí una seña hoy. Gracias. ¿Alguien más? Yareli. Estaba Oli, Mariana. Ahora sí, yo tengo un tema respecto a esto, porque, bueno, en cuestión de el bullying, se me ocurren mil y un maneras en las que podríamos tratar esto, pero a veces los niños son muy crueles. Entonces, no sé si usted se haya tocado con algún caso en el que realmente, aunque les haya dicho, haya hablado con sus papás, o sea, porque a veces también los papás dicen, a mí no me importa, si a mí no le está afectando, desconozco, o sea, se hacen a un lado o no van a las citas. Entonces, ¿cómo actuar en estas desesperaciones? Porque uno como futuro docente, pues a lo mejor y lo va a tratar. Entonces, aunque yo lo pinte muy bonito de, ay, voy a dar mi clase y les voy a enseñar y les voy a decir del respeto, hay muchos niños que no tienen esos valores, inculcados desde casa. Entonces, no sé si usted haya tenido algún problema con ello. Sí, Yare, fíjate que es difícil, o sea, es difícil no solo poder concientizar a los papás, y desafortunadamente se oye feo, pero de concientizar a los papás de hijos sordos, porque dices, bueno, pues por tus hijos debes de dar lo mejor, ¿no? Y a veces no le quieres entrar, pero como decían,
no tanto por ser agresivo, violento, sino por miedo a lo desconocido. Es lo que yo he visto en varios papás. Esto es una responsabilidad, le tienes que entrar. Entonces, es cuando de plano no puedes luchar con esta parte de los papás, tú como maestro te quedas hasta donde puedas hacer. O sea, tú haz diario lo que te corresponde hacer. Si diario tienes que estarle diciendo al papá la importancia de que le entre en la lengua de señas y que es importante para su hijo, porque allá afuera, como tú dices, ¿no? En el mundo de la selva se va a encontrar con mucha violencia, mucho. Es lo que yo les decía, por ejemplo, esta chica que me tocó apoyarla en el Ministerio Público, ¿dónde estaba la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿No? Entonces, si a lo mejor hubiera tenido todos los apoyos, a lo mejor si no se hubiera sentido tan vulnerable, pues no hubiera permitido desde el primer golpe, bye, ¿no? Entonces, sí son sujetos muy vulnerables. ¿Por qué? Por esta parte de que no les brindaron todos los apoyos. ¿Qué es lo que hacemos, Yare? Hacer lo que nos corresponde. Cuando se nos va de nuestras manos, bueno, ya cuando ves un caso, por ejemplo, de violencia con el niño sordo, lo que te toca, el protocolo, ¿no? Hay un protocolo que se sigue y el profe no me dejará mentir, el profe Luis, hay un protocolo que se sigue y que a ti como maestro te corresponde hacer la denuncia inmediata cuando tú ves un maltrato en el hogar. Y cuando es en el salón, mira, a veces los niños son crueles, sí, son muy crueles, pero son más crueles cuando desconocen. Entonces, cuando nosotros, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, en la escuela de pronto hay un sordo en cuarto y otro en quinto y otro en segundo. Entonces, en la escuela de pronto hago que ellos hagan comunidad. Y entonces cuando los demás niños los ven a ellos tres dialogar, cuando ven que están dialogando, mira, de verdad sus caritas como de, órale, yo quiero aprender eso. Órale, ¿qué están diciendo? Iván, maestra, ¿qué están diciendo? Y entonces ahí es donde los atrapo y les digo, ¿qué te parece? ¿No te gustaría aprender? ¿No quieres saber lo que están diciendo? Sí, sí, yo quiero aprender. Entonces empiezan a intentar. Entonces, en el salón donde yo veo que hay algún bullying, que hasta ahorita no nos ha pasado así como grave, pero donde yo veo que de pronto hay como rechazo, porque siempre hay un niño que dice, ah, yo no. O sea, ustedes quieren, pero yo no. ¿Qué hago? Meto a los demás niños en apoyo. Entonces digo, hoy sus compañeros les van a contar un cuento en lengua de señas. Y entonces ahí involucro a todos, hasta el niño que de pronto está renuente y que de pronto es groserito con el otro compañero sordo, se maravillan tanto de lo que ven, que entonces empiezan a tener respeto, respeto. Como siempre les digo a los pequeños, tú no estás de acuerdo, me parece perfecto, pero una cosa es no estar de acuerdo, pero respeta. Respeto tu lengua, respeto tu condición, ¿sale? Entonces, de esa manera lo hemos manejado y hasta ahorita no estaba funcionando. Muy Claro, bien. muchísimas gracias. Oli, por favor. Creo que se le pasó su internet a Oli. Mariana, te escuchamos. Sí, bueno, estuve leyendo un poquito, la verdad, no sé qué, no, es un tema muy amplio, muy amplio, muy interesante, pero me pareció muy interesante lo que decía un psiquiatra, británico, que dice que la lengua de señas es un desafío de ver voces. Y, o sea, sí, a lo mejor él lo dice en su idioma, y, pero dice que todas las más de 300 lenguas de señas me parece que hay ahorita, que se manejan en todo el mundo, porque en todo el mundo se dicen de diferente forma las cosas, palabras o dialogan de diferente forma. Este, pero o sea, siento que así para todos es un desafío de ver voces y suena así como que algo tonto, podría decir, ¿no? Porque dices, ¿cómo vas a ver la voz? Si la voz es algo que sale, que escuchas, pero para ellos que no lo oyen, que no tienen ese sentido de oír, del oído, sí es algo de ver, es algo que nosotros tendríamos que tener muy en hincapié de ser más,
ser más visuales, más analíticos, como lo decía yo al principio, en facciones, en expresiones, en todas esas cosas, porque a través de eso se descubre su personalidad. Yo siento que las personas sordas tienen una personalidad, una fuerza simbólica enorme, que como lo decía él, es el alma que se escapa de las manos, de los dedos. Y sí es cierto, ellos a veces pueden captar otras sensaciones que nosotros, que tenemos todos los sentidos, no las percibimos. Nosotros no somos tan sensoriales como una persona que tiene alguna discapacidad, una discapacidad física, se podría decir, o auditiva, porque discapacidad mental, ellos tienen una capacidad muchísimo más grande que nosotros, y yo quisiera saber si en este entorno alguna vez le ha tocado atender a un alumno que viene de otro país, que tiene una lengua completamente diferente a la mexicana, si le ha tocado atenderlo, o usted en algún punto se ha interesado por conocer la de señas de otro país. Gracias, Panenita. Mira, así como tener la interacción directa con algún sordo de otro país, no como tal. Donde yo lo he podido observar es en el Face, porque en el Face sí hay comunidad silente, o sea, los sordos están en el Face, oigan, y ahí interactúan sordos de muchos países. Entonces, de pronto entro y me ha tocado ver cómo dialogan, y es bien interesante ver cómo escriben, porque pues ahí escriben, o luego proyectan las conversaciones, y sí, la estructura es diferente, ¿eh? Y el sordo americano estructura diferente y hace la seña diferente. Entonces ahí sí de pronto digo, ay, esa no la entendí, no la entendí, no la entendí. Entonces ya cuando llego con alguna compañera sorda o con alguno de la comunidad silente, sí le platico, le digo, oye, ¿qué crees que en el Face y esta persona que hizo esta configuración, qué significa? Porque él era de Estados Unidos o era de otro país, no entendí. Y entonces el sordo ya me explica, me dice, pero me dice, no, yo tampoco estoy igual, no le entendí, ¿no? Entonces preguntamos juntos, pero así directamente que yo tenga como la plática con algún sordo de otro país, no he tenido la fortuna. Creo que es otro reto que pudiera imponerme, no poder conversar ahora con otra. Pero para eso, o sea, es lo que te digo, yo no puedo como llegar y empezar a dialogar con algo porque se me hace como una falta de respeto cuando yo empiezo a dialogar con alguien que no me va a entender, ¿no? Y a lo mejor hasta puedo hacerle una seña ofensiva porque yo no conozco, ¿no? Entonces sí, sería un gran reto poder observar videos, porque si hay videos, búsquenlos en YouTube, búsquenlos en el Face, donde están sordos de otros países y está el diálogo, incluyendo en las películas. Yo he visto sordos en películas en inglés y sí la seña es muy distinta, entonces ahí de pronto sí me pongo a observar cómo se dice esa palabra, cómo es la seña diferente, ¿no? Pero sí, ese es otro gran reto que sí, claro que sí, estaría muy interesante. Muy bien, gracias. Oli, tu participación. No, creo que le sigue fallando su internet. Yareli, adelante. Bueno, y otra cosa, también, bueno, es bien sabido que estos cursos y clases de lenguaje de señas, pues tienen costos algo elevados. Yo actualmente desconozco las oportunidades que brinda el gobierno porque realmente no te dan la información, a lo mejor y dan cursos, pero no te dan a conocer, no dan a conocer a los demás que existen estos cursos. Entonces, no sé si hay alguna página oficial o algo donde nosotros podamos, a lo mejor solicitar cursos o cosas por el estilo. Cursos. Am, sí, son, digamos, caros, entre comillas, porque son accesibles. Curso en el DIF. Yo he visto cursos en el DIF municipal, he visto cursos en el ICATI, he visto cursos, digo, ya algo más certificado, algo más formal, la UPN. Yo ahí estudié, que fueron 3 años,
2 años y medio. Y la verdad es que yo creo que ahí me dieron las bases más importantes. Otra que me dio las bases y me hizo entender esto que yo les estoy explicando ahorita fue en Puebla, en la escuela para sordos. Los maestros de ahí están dando cursos. Sí son, digo, económicamente, sí son aportaciones significativas, pero no son inaccesibles. O sea, yo creo que si tú dices, quiero invertirle porque si quiero hacerlo formal, serio, vale la pena. Y ahí los maestros que están en esta escuela para sordos en Puebla están apostándole a esta parte de los cursos, de los diplomados, y en ocasiones los dan en línea. Yo tomé los cursos por niveles, desde el básico, intermedio, medio avanzado y bueno, ya de especialidades. Pero sí, y hay otro que se llama de diálogos, me parece. O sea, que ya es donde te ponen a dialogar, a dialogar, a dialogar, es lo que necesitamos, la práctica, ¿no? Pero sí, es a donde yo me he formado. Digo, aparte de formarme con la comunidad silente, que me han dado la oportunidad de poder dialogar con ellos y son mis mejores maestros, pero yo creo que en estas dos instituciones puedes encontrarlos. O si quieres algo más económico o gratuito, el DIF municipal está dando cursos básicos, pero está dando cursos como introductorios. Y en el ICATI es donde yo he tenido oportunidad como de observar que están dando cursos. Digo, y también hay muchos que le entramos, no solo por lo económico, sino también porque es parte de compartir lo que yo sé y compartir todo este conocimiento y de que yo quiero que así como yo estoy emocionada y apasionada y amo la lengua de señas, yo también quiero que otros le entren y que otros puedan ayudarme a ayudar a esta comunidad silente, ¿no? Entonces, adelante, me dicen un curso, va, un taller, órale, va, le entramos, ¿no? Mientras haya un instituto o una universidad que nos ayude a certificarlo, pero claro que sí, vamos, ¿no? Más allá de lo económico, es compartir lo que estamos aprendiendo. Sí, claro, es más que nada esa empatía, ¿no? De no tener, a lo mejor suena mal, pero la ignorancia al comunicarnos con estas personas, porque realmente son la comunidad, tenemos que entender y no solamente excluir como usted lo comentaba. Y también se me olvidaba, Yare, hay otra, para quien guste, en la biblioteca de Pachuca, en la biblioteca estatal, está la comunidad silente. Hay niños y personas ahí, sordas, que están formando la comunidad. Entonces, si tú de pronto dices, yo quiero acercarme, o sea, empezar a acercarme a la comunidad silente para entrarle a esto, no hay mejor oportunidad que irte para allá. Fíjense que antes de pandemia, no sé si todavía lo haga, la verdad es que ahorita desconozco, no les he preguntado, pero antes, todos los viernes en VIPS, se juntaba la comunidad silente. Entonces, ahorita no sé si todavía lo sigan haciendo o ya no, pero sí lo hacían. Y entonces era una maravillosa oportunidad para irte a sentar con ellos, si te aceptaban, irte a tomar un cafecito con ellos, verlos, observarlos, platicar, aprender, sin costo alguno. A lo mejor hasta les invitabas el café, pero sin costo alguno, ¿no? Muy bien. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo principalmente quiero felicitarla. La verdad es una experiencia, nunca había tenido este tipo de conferencias. No, yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento fue que decidiste aprender? ¿Qué fue lo que te motivó para... Bueno, ahora sí que como dices, no, es muy difícil esto, mucha gente hasta le puede decir, no, sabes que ya hasta aquí puedo, ¿no? No lo entiendo, no me interesa, no lo sé. ¿En qué momento decidiste tú participar en este tipo de aprender esta... De entrarle. Exacto. Sí, interesante pregunta, pero sí, fíjate que sí, hay una culpable que se llama Chuy, por ahí debe de estar mi niña, ojalá y, digo, ya ahorita ya es toda una mamá, una señora, pero ella fue la culpable, ella fue la culpable de que yo entrara en esto, porque teniendo licenciatura, maestría y todo lo demás, pues me sentí la más ignorante del mundo, ¿no? Cuando me tocó tener un grupo de niños en condición y enfrentarme a esta pequeñita sorda, y me decían, pues tienes que enseñarle y tienes que entrarle. Yo decía, pero ¿cómo me comunico con ella? Ella es sorda.
¿Cómo me comunico con ella? Y todavía enseñarle cómo, sí me declaré totalmente ignorante. O sea, tenía cursos básicos, tenía, es lo que yo les decía, ¿no? Pues yo sabía cómo se decía amarillo, azul, morado, puerta, libreta, pero ya cuando ella empezaba a hablarme o cuando yo tenía que enseñarle cómo dialogar, dije, santo Dios, soy la más ignorante. ¿Cómo le hago? No puedo, tengo una responsabilidad con ella. Y ella fue la culpable, porque de ahí dije, no, me tengo que aplicar, tengo que buscar auxilio, ahora sí que socorro. Y entonces hablé con mis autoridades, les platiqué esta situación, porque dije, bueno, pues es que es muy fácil que yo pueda, a lo mejor el curso básico que a mí me dieron, pues se lo puedo enseñar y le puedo decir cómo se dice amarillo, morado, lápiz, libreta, goma, pero eso de qué le va a servir? Eso a ella, ¿para qué le va a servir? Si a poco así va a ir hablando. No, no puede, no, eso no es correcto. Entonces de ahí pues ya me empecé mi formación en la UPN, que es lo que les digo que fue la primera formación que yo tuve en la UPN, ya como algo formal, porque cursos pues ya había tomado cursos básicos, ¿no? Pero ya algo como formal, pues no, porque nunca había tenido como ese desafío, ¿no? Sí conocía, sí había visto, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que luego en los semáforos hay personas sordas. Y pues sí me había tocado ver, ¿no? Cómo hablaban y pues cómo se expresaban. Decía, wow, qué interesante, ¿no? Hablar con las manos ha de ser muy interesante. Y de pronto me tocaba que en los semáforos pues le paraba yo, hola, y ya me decían, hola, hola, y yo, usted esa que me dijo, ¿no? Pero ya cuando lo vi como una responsabilidad y decir, si en mí está poder apoyar no solo a los pequeños, sino poder servir de algo y enriquecerme yo, vale, entro. Y entonces fue por culpa de Chuy que yo entré con esto. Y ya después, créanme que me apasioné. Y algo que me pasa mucho, Jorge, que ahora, por ejemplo, me encuentro una persona en el semáforo y ve que traen aquí, soy sordo y no sé qué, ¿no? Y entonces yo empiezo a dialogar y ya les digo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Cuando yo veo cara como de, ¿y se van? Eso me deja o me hace entender que no es cierto, que no son sordos. Pero cuando me empiezan, saber lengua de señas, yo soy de por allá y me llamo tal, ¿y tú cómo te llamas? Y empiezan a dialogar, y empiezan, ¿y tú por qué sabes lengua de señas? ¿Tú qué? Y ya, pues yo soy maestra, de niños, sí, escuela, yo para aprender lengua de señas, y ya, créanme que hasta me he orillado, porque cuando ellos encuentran a alguien así, es platicar, y si es una sombra, decir, órale tú, ¿y de dónde eres? Y pásame tu número, de verdad, de verdad. Y entonces digo, wow, o sea, no solo es en mi escuela para mi trabajo, sino que me permite ampliar mi conocimiento, ayudar, enriquecer, y cada vez que yo me enfrento a un sordo, conozco algo diferente, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. O cuando los veo en la calle, porque me he encontrado de pronto en el supermercado, en las tiendas departamentales, de pronto sordos que van tres o dos, y voy viendo, ¿no? Cómo van platicando, y hasta me entero del chisme, ¿no? Pero los voy viendo y sí es así como de, oye, ¿qué están diciendo? Y yo, no les puedo decir, pues no sean indiscretos, ¿no? Pero sí les entiendo, cuando de pronto veo que están buscando como de, ay, aquí le pregunto, ¿quién? Ya me acerco y les digo, perdón, yo puedo apoyarlos, yo sé lengua de señas. Y a mí dice, sí, gracias. Oye, ¿esto cómo? Pregunta yo, ya les ayudo, ¿no? Preguntamos, oigan, les quiero decir esto. Es algo que no te puedo describir, pero sí, Chuy, no sé dónde esté, pero pues hola, ¿cómo estás? Si estás ahí, pues gracias. Es algo que te voy a agradecer toda la vida. Muchas felicidades. Muy bien. Y Margarita, por favor. Hola, buenos días. Bueno, mi comentario es más que nada para agradecerle por esta conferencia. Pues, estuvo muy interesante, está muy interesante. Es algo muy novedoso para nosotros escuchar todas sus experiencias, y felicitarla, porque no cualquiera se interesa en este tipo de situaciones. Y yo siento que cualquier persona con capacidades diferentes tienen se tiene que dar esa motivación, esa enseñanza. El ser sordo
Yo no lo tomo tanto como discapacidad, porque todos tenemos algo muy diferente, cada persona somos diferentes, ¿sí? Y es agradable escucharla que gracias a una persona tomó ese interés por dar sus clases, por tomarlas, inclusive ahorita nos está dando, bueno, a mí en lo personal, saber que hay una universidad, porque tengo dos hijos que están en la licenciatura de educación, y como dicen, nos ha tocado diferentes alumnos con ese tipo de situaciones, y a veces es difícil. De hecho, mi hija quería ver lo de braille, porque dice, hay personas que no ven, mamá, como por ejemplo ahorita los sordos no escuchan, mamá, ¿y cómo me comunico con ellos? ¿Cómo me interactúo con ellos? Es bien difícil. Y inclusive yo tuve una vecinita que no era sorda, y cuando se me desapareció de momento, nos saludábamos y todo a su modo, me entendía y al modo yo la entendía. Llegó el momento en que se desapareció. Cuando la volví a encontrar, ella quería expresarme que se había casado, que era feliz y que con otra persona de su misma condición, igual sorda. Como nos decía usted, hay quienes casan y son de la misma condición, se conocieron en una escuela especial, volvieron a reunirse y se casaron. Y ella quería dármelo a entender y de verdad me sentí tan mal no poder comprenderla. Buscó la manera de cómo decirme que ya se había casado y que era feliz. Ella buscó la manera porque me lo quería dar a conocer. Y entonces, como dice, llega el momento en que ellos se sienten a gusto, saber y dar a conocer sus sentimientos. ¿Sí? Sí. Entonces, de verdad, la felicito porque pues digamos que es una lección de vida también para nosotros. El saber comunicarnos con ellos o tener un poquito de interés también en ellos. Muchas felicidades y le Gracias, agradezco. maestra. Gracias. Es la invitación para que le entremos todos, de verdad. O sea, créanme que esto no es un aprendizaje acabado. No. Es estar capacitándose, es no olvidarlo, porque de pronto dejo de practicarlo con la comunidad o con alguna persona sorda, y créanme que de pronto sí se olvida, o sea, no practicarlo se olvida. Entonces éntrenle, de verdad, ayúdenos, ayuden a esta cultura de la inclusión. Éntrenle algo que de verdad les va a apasionar, les va a gustar y aparte se van a enriquecer ustedes, ¿no? Entonces es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Pues estoy a sus órdenes. Maestro Luis, muchas gracias por la invitación, de verdad. Una felicitación al instituto porque el que abra sus puertas para este tipo de conferencias y habla que ahora es un instituto inclusivo, ¿no? Entonces, felicidades también por eso. No, al contrario, gracias a usted, maestra. Se encuentra con nosotros la maestra Adriana García Cruz, directora académica. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Profesores, alumnos y a la maestra Yesenia Consuelo de la Rosa Ortiz. Muchísimas gracias. Que déjenme decirles, chicas, que la maestra tiene, como lo mencionaba en la conferencia, infinidad de diplomados, cursos, seminarios. Tuve la oportunidad de ver su carpeta. Híjoles, me quedé impresionada, maestra. Muchísimas felicidades. Sé que no es a lo mejor algo sencillo, tampoco algo imposible, y sobre todo es una labor más allá de profesionalismo también del corazón. Entonces, estuve escuchando sus experiencias, híjoles, no tengo palabras, pero lo que sí, y quiero nuevamente agradecer por su tiempo, por sus experiencias que nos comparte el día de hoy, y sobre todo, téngalo por seguro, maestra, que el día de hoy todos, incluyéndome, nos llevamos una gran lección. Nos abrió la mente y espero que el día de hoy, y nuevamente me incluyo, vamos a poner nuestro granito de arena ante la sociedad. Que ese es un objetivo que me queda claro. Cuando el maestro Luis me comentó este proyecto, sin dudarlo, dije, adelante, adelante, vamos con esto, les va a servir. Invité también a las demás licenciaturas, que tuvieron que retirar, pero en verdad vamos a seguir implementando este tipo de conferencias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad, bienvenidos a la inclusión. Eso es lo que nos hace falta, bienvenidos a la inclusión. Y esto no, como les dije, no es una tarea terminada, no es una capacitación terminada, no es un aprendizaje que digas, ah, ya tomé tonto, ya me sé, y ahora sí, bien, soy bien. No, no, de verdad. Cada que es enfrentarse a la comunidad silente, aprendes algo nuevo,
te modifican algo, te corrigen algo, o sea, son sorprendentes, pero la satisfacción de decir, me sé otra lengua, porque finalmente es otra lengua, me sé otra lengua y aparte ayudo a la inclusión, no tiene precio, es la mejor de las recompensas. Pues muchísimas gracias, bienvenidos a la inclusión y pues quedo a sus órdenes a cualquier situación, duda, estamos a la orden. Por último, perdóneme, por último, eh, le vamos a hacer llegar este reconocimiento por parte de la institución. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias. Y también, por último, no y menos importante, al maestro Luis Jesús Yáñez, que gracias a él se hizo esta conferencia. Muchísimas gracias y espero, de verdad, chicas, que lo hayan disfrutado y nos llevamos un gran sabor de boca. Gracias. Gracias, Luis, de verdad, gracias por apostarle a la inclusión, gracias por abrir estos espacios, que son pocos. Gracias a todos por haber asistido y por haberme escuchado. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, muchas gracias y creo que aplausos como lo aprendimos en lengua de señas para la maestra que estuvo el día de hoy. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por haber participado.